Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que os convidó a ti y al otro y te dirá: cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor, gloria a ti. Un evangelio, este que nos propone la liturgia de hoy, un evangelio que se centra, como habéis podido observar, en la virtud de la humildad. Jesús es invitado a una casa de uno de los principales fariseos, observa que allí hay movimientos, queriendo tener los puestos principales. Supongo que sería fácilmente percibido como una escena de mala educación, a la educación de todo el mundo pretender tener el puesto principal, y entonces es cuando Jesús formula ese principio: el que se humille será enaltecido. A la hora de hablar de la virtud de la humildad, fijaros bien, podemos hablar en dos niveles: en un nivel natural y también con una virtud sobrenatural. La humildad en sí mismo es una virtud de buena educación, que no es poco, el que hayamos sido educados en una educación que nos haga pensar en los demás, que aunque sea, fijaros bien, por vergüenza, uno tenga conciencia de que no tiene que estar pretendiendo ser siempre el centro de todo. Digo, aunque sea por vergüenza, porque ciertamente pues la vanidad, cuando es muy notoria, cuando es muy escandalosa, pues es una de los defectos más antipáticos que puede existir, el que alguien pretenda ser siempre el centro de todo y el que se pretenda que todo el mundo gire en torno a él. La verdad es que es un defecto muy antipático, y creo que por lo tanto la virtud de la humildad es muy simpática. A todo el mundo nos resulta atractivo que existan personas humildes. La humildad es posiblemente una de las virtudes más atractivas que pueda existir. Digo, por lo tanto, que tiene un primer nivel natural de urbanidad, por decirlo de alguna manera, que consiste en que seamos educados desde pequeños en la conciencia de saber pensar en los demás, de ceder el primer puesto, de no estar pensando desde detalles pequeñísimos, ¿no? De no estar ocupando siempre el sillón que a uno le place, pensar en los demás, cuando uno llega a elegir siempre el último puesto, etc. Esos pequeños detalles de humanidad, cuando nos han sido enseñados de esa manera, resulta que inconscientemente casi uno llega a percibir, llega a adquirir unas actitudes que en otras personas que no han tenido esa educación pues son dificilísimas de alcanzar. Una cosa, por lo tanto, es la humildad
y otra cosa es la humillación. Cuando uno no ha adquirido por educación la humildad, necesita ejercitar la humillación para poder adquirir la humildad. La humillación, el humillarnos, el que voluntariamente y conscientemente, ya no como una virtud que por educación, por urbanidad hemos recibido, sino que nos ejercitamos en ella, pues es como un recordatorio a nosotros mismos de que esa tendencia egolátrica que tenemos, esa tendencia a querer ser siempre el primero, a ponernos en el centro de todo, debe de ser mortificada, y a eso se llama la humillación. Para poder ser humilde hay que humillarse, porque no nacemos humildes por nacimiento, claramente hablando. En realidad, cuanto uno sea más humilde, menos necesita humillarse. Y cuanto menos humilde es uno, las humillaciones cuestan más. Por eso también creo que tenemos que todos caer en cuenta de que el hecho de que en un momento determinado nos cueste especialmente, nos resulte costoso, nos sangre el corazón cuando nos toca humillarnos, en realidad eso está dejando patente que es que no somos humildes. Y como no somos humildes, pues cuando toca humillarse cuesta mucho, escuece mucho, porque no somos humildes. Una lección práctica que la tradición de la Iglesia nos ha aconsejado, nos ha propuesto para practicar la virtud de la humildad es, en primer lugar, practicarla, tener el sometimiento pronto hacia quienes son nuestros superiores, hacia aquellas personas a las que Dios ha dado autoridad para con nosotros, tener prontitud de someternos a quien Dios ha puesto en el camino de la vida como revestido de autoridad. Pero no solo eso, también tener prontitud de acoger a quien no tiene esa categoría de ser responsable mío, sino a quien es exactamente uno más, pero Dios puede hablarme a través de él. Y tengo la prontitud de escuchar a Dios no solo en quien tiene autoridad reconocida sobre mí, sino en quien es un compañero más. Y estoy pronto a escuchar y sin caer en esa tendencia de decir quién eres tú para decirme a mí nada si no tienes autoridad sobre mí. Dios es capaz de hablar a través de todas las personas que nos rodean, a través de las correcciones fraternas, no solo de las correcciones paternas, también de las correcciones fraternas. Y por último, también la virtud de la humildad tiene que estar dispuesta a aprender y a recibir y a someterse al buen ejemplo de aquellos que están por debajo de nosotros, a los que teóricamente nosotros debiéramos de haber corregido, pero que sin embargo podemos ser corregidos por ellos, por un hijo. Sí, por un hijo, al cual un padre quizás la mayor de las lecciones que puede dar en esta vida es pedirle perdón. Cuando un padre le toca pedir perdón a un hijo, posiblemente está dando en ese momento la mayor de las lecciones que puede dar. Por eso la corrección no solo es paterna, también es fraterna y también es filial incluso. Estar dispuesto a aprender de aquel que tiene en el estatus de nuestra vida, de nuestra familia, laboralmente, donde fuere, ¿no? Pues en teoría, pues un estatus inferior al nuestro. Dios nos enseña a través de todo el mundo la prontitud de aprender de todos y de todo. La vida entera es una lección, es un libro abierto en el que Dios nos enseña cosas. Recibimos pues este Evangelio, el Evangelio de la invitación a la humildad, de la invitación a humillarnos para poder ser humildes, porque no se alcanza esa virtud sin habernos abajado explícitamente y expresamente, que abracemos la humillación cuando venga, que incluso la elijamos voluntariamente para así poder alcanzar la virtud de la humildad.